La tentación es como un imán. Cuando tú agarras un imán y agarras un hierro, ¿qué hace el imán? El imán jala el hierro y el hierro se pega al imán, porque el imán jala el hierro. Así es la tentación. Esta es la tentación, mi celular. Este es el asunto donde yo guardo mi lente, que lo estoy usando en este momento. Entonces el imán jala el hierro. Así es la tentación. Cuando el hombre y la mujer de Dios está siendo contrastada con la tentación, con tu concupiscencia, inmediatamente tú sientes como un imán algo que te está trayendo. Ahora, ¿cuándo un creyente puede estar endemoniado? Cuando abre puertas, cuando abre brechas. Cuando el creyente abre brechas, abre puertas, los demonios y Satanás tienen derecho legal a estar operando en ese creyente, pero es por las puertas. Hay muchos creyentes que no se les puede olvidar que soy Superman, que son Robin, amén, que son Batman. Hay muchos creyentes porque creen que ayunan mucho, creen que no pueden ser tentados. Porque son hombres y mujeres de oración, creen que no pueden ser tentados. Y esos espíritus lascivios, su catamanda que iba, todavía tienen su visitación, ministro. Hombres que predican, mujeres que ministran, hablan en lengua, pero todavía esas áreas, esas etapas, porque son etapas, ministro. Bendiciones, Dios le bendiga. Bienvenido una vez más a nuestro canal de YouTube, Aneudi Estrella Oficial. Y como siempre, estamos aquí pues trayendo contenido bastante edificante para bendecir tu vida de una manera en especial. Hoy me place el honor y el privilegio pues de estar con un hombre de Dios que yo sé que va a hablar tu vida de una manera sobrenatural. Dios te bendiga, Pastor Salazar. Amén. Un placer, ministro, una vez más estar por estos medios para así ser de bendición y edificación para muchas vidas que nos pueden escuchar por estos medios. Para mí un gozo, un privilegio una vez más estar por estos medios para marcar vidas que verdaderamente necesitan una palabra entendida, una palabra clara, una palabra transparente que le pueda aclarar cosas que verdaderamente desconocen. Gloria al Señor. Así que usted que está sentado, acomódese, siéntese, porque sé que tú estarás poderoso. ¿Qué tenemos para hoy? Salazar. Amén. Dios bendiga más. Soy su amigo hermano Pastor Jorge Rodríguez Salazar, siervo de Dios por su misericordia. Hoy vamos a estar ministrando algo muy poderoso verdaderamente con el tema ¿contra quién luchamos? ¿Contra quién luchamos? Hoy en día la vida del creyente desconoce mucho misterio. Y la palabra misterio viene del secreto de Dios. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 29, que las cosas secretas son de Jehová, mas las reveladas son de vosotros y de vuestros hijos. Wow. El mundo de la tiniebla, nosotros no podemos desconocerlo, sus estrategias, sus altimañas, cómo ellos operan, aún en la vida de muchos creyentes, a veces por entrar en ciertos descuidos, a veces por abrir puertas, a veces por abrir portillos, y desconocen dichas manifestaciones como los demonios y los principados y los gobernadores y la hueste celeste pueden operar en regiones geográficamente. Quiero tomar una cita bíblica en el libro de Lucas, su capítulo 11, verso 24 en adelante. Lo vamos a estar leyendo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Su palabra dicen así: cuando el espíritu inmundo saliere del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí, y viendo la haya barrida y adornada, con esto, y viendo la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores y malvados como él, y entrando habitan allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Gloria al Señor. Aleluya. Algo muy importante, hermanos míos, es que el creyente por años,
por falta de conocimiento escritural, ha desconocido de dónde Dios lo sacó. El creyente nunca se le puede olvidar de dónde Dios lo sacó y lo que él era. Hoy en día hay personas que en su pasado fueron personas que estuvieron en cárceles, estuvieron atados, estuvieron encadenados. Y cuando vienen con la convicción, el arrepentimiento, el cambio de actitud, el cambio de mentalidad, que se volvieron a Dios con una actitud de arrepentimiento, no se les puede escapar que no pueden descuidarse en su vida espiritual. Amén. Porque cuando su vida espiritual es descuidada, cuando su vida espiritual entra en cierta decadencia, entonces entra en ciertas guerras espirituales, entonces se le olvida de dónde Dios lo sacó y de dónde Dios lo rescató. Entonces esos espíritus que anteriormente ellos operaban a través de ellos, estaban atados, estaban encadenados, si empiezan a entrar en cierto descuido, en cierta decadencia, esos espíritus por la brecha, por las puertas que se pueden abrir, pueden volver a operar. Sí. Sí, pueden volver a operar. Ellos hay personas que en estos momentos están siendo atados o influenciados por espíritus de metresa, lascivia. Entonces, en un momento determinado, cuando usted empezó hablando diciendo que en el versículo que las haya adornadas, arregladas, hay personas que se descuidaron. Entonces ahora no saben cómo echar fuera esos espíritus. Algo muy importante que la audiencia por estos medios nos pueden escuchar, hombres y mujeres de Dios, ojo y oído con esto. Algo muy importante es que cuando un creyente verdaderamente entra a lo que es la convicción de fe, creen que todo queda ahí y que no pueden o vivir una vida de entrega por completo al Señor. Por eso el Señor Jesús le habló claro y transparente a los estudiosos de la ley. En el capítulo 8, verso 31 adelante del Evangelio según San Juan, Jesús le dijo: si verdaderamente ustedes quieren ser mi discípulo, pero Jesús le habló a los que habían creído en él, verdaderamente deben conocer la verdad. Punto número 1, conocer la verdad. Y la verdad os hará libre. La verdad es Cristo. Pero cuando nosotros guardamos su mandamiento, entonces conocemos la verdad que es Cristo. Entonces esa verdad nos hace libre. Pero Jesús le dijo a los que habían verdaderamente creído en él. Algo muy importante que la iglesia debe conocer es que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Cuando nosotros ignoramos sus maquinaciones, verdaderamente caemos en cierta circunstancia y en cualquier momento, entonces podemos descuidar nuestra vida espiritual. Cuando una mujer verdaderamente es rescatada de la prostitución, que fue prostituta en el mundo, ahí operaban muchos espíritus en ese cuerpo de esa mujer. Operaba un espíritu de prostitución, operaba un espíritu de lascivio, operaba un espíritu que la ataba y le encadenaba por mucho tiempo. Ahora, cuando esa mujer que operaba a través de un espíritu de prostitución y en cierto espíritu lascivio, cuando viene a la convicción, al camino del Señor, con una actitud de arrepentimiento, no se puede descuidar, líder. Wow. No puede entrar en cierto descuido. Por eso es que en un momento dado, el mismo Cristo le dijo a Pedro: Satanás te está zarandeando como trigo. Dios. Y yo he rogado al Padre, anda aquí Malay, yo he rogado al Padre. ¿De dónde viene Pedro? De una actitud impulsiva, de una actitud imperativa. Entonces, esos espíritus operaban en Pedro anteriormente. Claro. Entonces, cuando un espíritu lascivio operaba en cierta persona, operaba en cierto hombre que fue rescatado de esa esclavitud, de esa cárcel,
no se puede descuidar. Por eso es que el apóstol Pablo, estando preso en Efeso, porque fueron en varias epístolas que Pablo escribió estando preso en prisión, Pablo visualiza un soldado romano. Y cuando Pablo visualiza un soldado romano, ve que ese soldado romano porta ciertas herramientas. Amén, ciertas herramientas. Entonces a Pablo le es revelado. Entonces cuando a Pablo le es revelado lo que representaba cada herramienta de ese soldado romano, Pablo escribe entonces a la iglesia, a los Éfesos: por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha ni con carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes celestes, contra huestes de maldad de este siglo. Entonces, hoy en día nosotros no podemos ignorar esas ciertas maquinaciones. ¿Cómo opera Satanás? ¿Cómo opera Satanás? De donde Dios nos rescató. Sí, esos espíritus de tiempo en tiempo, ministro, dan su visitación. Hacen visitación. Sí. Entonces, eso no se le puede escapar al creyente. Y esa visitación, ¿de cuándo a tiempo viene? De tiempo en tiempo. De tiempo en tiempo. Porque quieren volver a operar en la vida de esa persona donde ellos moraban y donde ellos habitaban. Gloria al Señor. Y así mismo es. Entonces, ¿alguna vez usted tuvo alguna experiencia o algo que vivió o que atravesó un momento de que esos espíritus lo atacaban? Yo vengo de un mundo delictivo. Sí. Vengo de un mundo delictivo, donde yo estuve atado en la drogadicción, estuve atado en las bandas, pandillas juveniles, y muchos espíritus de un joven que sea atado y encarcelado, de donde Dios lo rescató, muchos espíritus operaban en ese lugar. Sí. Entonces, cuando una persona es rescatada de ese lugar, debe vivir una vida consagrada al Señor. ¿Por qué tiene que vivir una vida consagrada hacia el Señor? Porque hay visitaciones, sí, que vienen con actitud de atormentar, wow, con actitud de encadenar, con actitud de encarcelar. Dios. Y todo creyente y todo hombre de Dios que ha pasado por cierta situación va a ser entendido y maduro a entender lo que le estoy expresando. Amén. Hay hombres de Dios que, ya siendo hombres de Dios, de tiempo en tiempo reciben ataques. Sí. De tiempo reciben ministración. Wow. De tiempo sienten guerras tan fuertes, tan poderosas, que si no están bajo un cerco, bajo una cobertura, fácilmente pueden caer en cierta altimaña, la cual están siendo atacados y están siendo contragestados. Gloria al Señor. Hoy en día la palabra de Dios dice: el que es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. La palabra tentación, ya aquí en el griego, en el Nuevo Testamento, significa poner a prueba. Sí. Ser tentado no es pecado. Ser tentado no es pecado, porque nosotros somos tentados a diario. Amén. Ahora, ¿cuándo nosotros verdaderamente podemos caer en pecado? Cuando nosotros accedemos a la tentación. Por eso la Biblia dice que el que es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada quien es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido por el mal. Porque sí, hay dos tipos de tentación. Sí. Primera tentación, tu concupiscencia, número uno. Y número dos, Satanás. Esos son dos tipos de tentación. Número uno, tu concupiscencia. Y número dos, Satanás. Hay hombres de Dios que han caído en pecado, no porque Satanás lo ha tentado, sino su propia concupiscencia. Wow. Lo han llevado donde Dios lo rescató, de donde Dios lo sacó. Entonces han accedido a la tentación y han caído en pecado. Dios mío. Es decir, que ellos hay dos tentaciones: tu concupiscencia y Satanás. Entonces hay gente que muchas veces están reprendiendo cosas cuando es su concupiscencia que lo está impulsando. Entonces no tienen el dominio propio. Wow. Por lo menos una mujer que fue rescatada de un espíritu lascivio. Sí. Que operaba ese espíritu lascivio antes de ella venir al camino del Señor. Sí. Entonces ese espíritu siempre da lo que es una visitación. Wow. Aún tú siendo una mujer de Dios. Una mujer de Dios en ayuno, una mujer en consagración, y siente el reflejo. Siente el golpe. Wow. Ahora,
un creyente no puede estar endemoniado. Porque ese creyente ya ha sido lavado y limpiado con la sangre de Cristo. Pero sí influenciado. Un creyente no puede estar endemoniado, pero sí influenciado. Entonces la influencia, el zarandeo, tú sientes el ataque, sientes el forcejeo, sientes la lucha, sientes la administración, pero no endemoniado. Un creyente no puede estar endemoniado. Ahora, ¿cuándo un creyente puede estar endemoniado? Cuando abre puertas, cuando abre brechas. Cuando el creyente abre brechas, abre puertas, los demonios y Satanás tienen derecho legal a estar operando ese creyente, pero es por las puertas y la brecha y los pórticos y el descuido que ha abierto. Entonces Satanás y los demonios sí tienen derecho legal por las puertas y la brecha que se ha abierto. Ahora, el asunto de la tentación, porque la palabra tentación significa poner a prueba en el griego. Por eso cuando Jesús es tentado en el desierto, cuando es llevado por el Espíritu al desierto, después de ayunado 40 días, 40 noches, viene el tentador. Ya ahí no está su concupiscencia, porque Jesús es impecable. Jesús es impecable. Jesús nunca pecó. Ahora nosotros debemos entender que nosotros venimos con una naturaleza adámica caída. Pecaminosa, y no se nos puede olvidar. Pablo llama naturaleza pecaminosa. Entonces, esa naturaleza adámica, hay muchos creyentes que no se les puede olvidar que soy Superman, que son Robin, amén, que son Batman. Hay muchos creyentes porque creen que ayunan mucho, creen que no pueden ser tentados. Porque son hombres y mujeres de oración, creen que no pueden ser tentados. Reciben más ataque, reciben más lucha, reciben más guerra. Porque de según donde Dios te sacó, así es tu guerra. Saca estoy. De donde Dios te sacó, así es tu lucha. Por eso que los hombres de Dios, según donde Dios te sacó, tú tienes que tratar de no vivir una vida en decadencia, de no vivir una lucha, una vida en descuido. Porque según de donde Dios te rescató, de donde Dios te sacó, así va a ser tu guerra y así va a ser tu lucha. Entonces usted que les ha dicho de que hay personas que se confían en los sacrificios que hace y llegan a un estado de creerse que son Superman y que son indestructibles por Satanás. Por eso el apóstol Pablo, ya la iglesia de los Corintios, cuando le escribe, dice: no ignoréis las maquinaciones de Satanás. El problema de hoy en día, yo no le voy a dar el acceso. Yo no le voy a abrir las puertas, pero tampoco puedo ignorar sus maquinaciones, porque ellos están en acecha. Ellos viven en el acecha, en la vida de cada creyente. Tú, hombre y mujer de Dios que me escucha por estos medios, tú sabes dónde Dios te rescató. Tú sabes dónde Dios te sacó. Y todos hombres de Dios y mujer de Dios, de donde Dios los rescató y Dios los sacó, tienen más demanda de parte del Señor. Porque según Dios te ha dado, así te demanda. Por eso es que la vida de hombres y mujeres de Dios, que Dios los sacó del lodo cenagoso, no pueden vivir una vida descuidada. Porque esa vida descuidada te va a llevar a una decadencia. Ese fue el pueblo de Israel. Por eso Dios les constituye jueces para que los juzgaran, lo guiaran y le ministraran. Pero inmediatamente ese juez partía, dice la palabra, que volvían a hacer lo malo. Eso puede pasar en la vida de un creyente. Cuando el creyente se descuida de vivir una vida en oración, una vida en consagración y una vida de ayuno, inmediatamente tú empiezas a entrar en una decadencia. Entonces esos espíritus que operaban donde Dios te rescató, de donde Dios rompió la cadena, en la cárcel tú estabas cautivo, entonces vienen a hacer posesión. Por eso que la Biblia dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, porque era un espíritu que operaba ahí, ministro. Era un espíritu que tiene ese hombre, esa mujer de Dios, encarcelada. Entonces cuando vuelve, ¿qué pasa la palabra? ¿Qué dice la palabra? Que cuando vuelve y la haya barrida y ablonada, ¿por qué palabra? Descuidada. Entonces va y busca otros 7 espíritus peores. Y el postrer estado de la vida de ese hombre viene a ser peor. Entonces, ¿cómo una persona puede discernir o diferenciar de que es su concupiscencia, esa la tentación que tiene es su concupiscencia,
o una tentación demoníaca, o sea, del enemigo. ¿Cómo la persona puede llegar a diferenciar esto? Porque hay personas pues que están golpeando al aire. Y dijo Pablo, yo no golpeo, o sea, al aire, sino que lo que él declaraba o lo que él hacía era bajo revelación o discernimiento. Entonces, ¿cómo una persona puede diferenciar de que está siendo tentado por su concupiscencia? Porque hay personas que están reprendiendo al enemigo cuando el enemigo no lo está atacando, sino que es su concupiscencia. Entonces, ¿cómo puede diferenciar eso? Gloria, muy importante esa pregunta. Mire, lo primordial es que Satanás, el Señor lo reprenda, no tiene los atributos de Dios. Bien. Satanás no puede estar en todo lugar, porque Él no es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Sí. Él no tiene estos atributos, porque Él es un ángel caído, Sí. por una desobediencia de rebelión. Entonces, cuando inmediatamente el creyente es tentado por Satanás, por el discernimiento de espíritu, el mismo discernimiento de espíritu te da a entender cuando Satanás te está atacando por medio de un espíritu, la cual tú estuviste atada o estuviste atado, o sientes una visitación. El mismo discernimiento te da a entender que tú estás siendo contrarrestado por un espíritu. Wow. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso cuando Jesús es tentado por Satanás en el desierto, inmediatamente Jesús le dijo, escrito está. Bien. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Aún siendo impecable, Jesús resistió la tentación de Satanás. Resistió, fue resistente. Y tú como hombre de Dios, cuando Dios te da el discernimiento para discernir que tú estás recibiendo esos ataques de parte de un espíritu que te está contrarrestando, te está atacando, inmediatamente tú tienes que fortalecerte en el Señor. Wow. Pero también tienes que hacerlo no con tu fuerza, no es con tu fuerza, sino con la fuerza del Señor. Porque esto no con espada, ni con su ejército, sino con su Santo Espíritu. Ahora, cuando es tu concupiscencia, inmediatamente tu humanidad, tu conciencia te lo da a entender. Porque es como un imán, ministro. Tú sientes como un imán. La tentación es como un imán. Sí. Cuando tú agarras un imán y agarras un hierro, ¿qué hace el imán? El imán jala el hierro y el hierro se pega al imán. Porque el imán jala el hierro. Así es la tentación. Esta es la tentación, mi celular. Este es el asunto donde yo guardo mi lente, que lo estoy usando en este momento. Entonces, el imán jala el hierro. Así es la tentación. Cuando el hombre y la mujer de Dios está siendo contrarrestada con la tentación, con tu concupiscencia, inmediatamente tú sientes como un imán, algo que te está trayendo, algo que te está dando. Tú tienes que tener el dominio propio. Wow. El dominio propio te va a ayudar. Ya eso depende de ti. Ya no es Dios. Ya no es Dios. Es de ti que depende. Y hoy muchos hombres y mujeres de Dios han caído en falta porque su concupiscencia como un imán lo ha dado a caer en la drogadicción, a volver a caer en la prostitución, a caer en el lesbianismo, a caer en el robo, los hurtos, en la mentira, en el chisme y la crítica, porque esa concupiscencia, mujeres que eran chismosas en el mundo, wow, hombres que eran criticones en el mundo, sí, hombres que eran falderos, les gustaban todas las mujeres en el mundo. Dios. Y esos espíritus lascivios, Ucatamanda que iba, todavía tienen su visitación, ministro. Dios. Hombres que predican, mujeres que ministran, hablan en lengua, pero todavía esas áreas, esas etapas, porque son etapas, ministro. Sí, etapas. Hay etapas que hay que ir quemándolas. Sí, sí. Y esas etapas se van quemando a través de búsqueda y a través de entrega, a través de consagración. Hay personas que ya han muerto en la etapa del alcoholismo. El alcoholismo le hiede. Hay personas que la droga le hiede. Hay personas que ven una mujer descompuesta, mal vestida, le hiede y le molesta. Porque son etapas que van quemando en el ministerio. Dios mío, pastor, esto está terrible. Gloria es el nombre del Señor. Y yo sé que hay gente que están siendo impactada con esta palabra, porque la parte donde hemos ido entrando, descendiendo, que es la parte de la tentación, donde muchas personas pues desconocen lo que es la palabra
tentación y como personas que muchas veces están reprendiendo lo que no tienen que reprender, porque a veces su concupiscencia, yo digo que en ese momento, cuando la concupiscencia lo está arrastrando, lo quiere como golpear para llevarlo al pecado, yo digo que esa es una oportunidad y ese es el momento de pedirle a Dios dominio propio para poder decirle que no o para poder alejarse de eso. Es como un stop. Sí. Es como un stop. Todos los que tienen vehículos saben que la palabra stop es una señal de tránsito. Detenerse. Stop. Doble a la izquierda. Doble a la derecha. Párate. Rojo, amarillo y verde. Son señales de tránsito. Todo el que conduce un vehículo, si no conoce señales de tránsito, choca. Hoy en día hay muchos creyentes que están chocando porque no han prendido las señales del cielo. Wow. El hombre no puede recibir nada si no le fue dado el cielo. Entonces el hombre tiene que aprender a conocer las señales del cielo. Bien. Otro punto muy importante, no hemos aprendido a hablar el lenguaje de Dios. Wow. Y son cosas que nosotros como hombres y mujeres de Dios debemos aprender, las señales del cielo. Por eso era que los judíos convivían por señales y los griegos por ciencia. Entonces, yo que me quiero fundamentar, no tanto en la ciencia, porque le estamos cayendo atrás a la ciencia y no a las señales. Bien. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre serán fuera demonios. Bien. Comerán cosas mortíferas y no os hará daño. Pondré la mano a los enfermos y sanarán. Wow. Entonces esta palabra se la dio el Señor a los discípulos. Por eso es que le dijo, no preocupéis ni por alforja ni por túnica. Pero también le dijo, comed cosas mortíferas y no os hará daño. Entonces el creyente no puede ignorar las operaciones de Satanás. Porque geográficamente hay principados gobernadores que gobiernan en territorio geográficamente y dan órdenes para destruir la vida de muchos hombres y mujeres de Dios, para destruir iglesias, para destruir matrimonio, para destruir los hombres de unción. Hoy los hombres que portan la unción están siendo perseguidos fuertemente. Wow. Y los hombres que portan la unción, hoy en día más que nunca, deben tener muchos cuidados. Porque el que porta la unción rompe barreras. El que porta la unción rompe muros. Por eso que la Biblia dice, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Por eso que los hombres de Dios que portan la unción están siendo fuertemente atacados y están siendo fuertemente contragestados. Entonces, si yo porto la unción, tampoco puedo descuidarme. Porque ese es el problema de muchos ungidos de hoy en día. Que porque portan la unción, se están descuidando. Y se le olvida de dónde Dios lo rescató y de dónde Dios lo sacó. Wow, tremendo, tremendo. Esto está terrible. Esto no hay desperdicio. Sé que muchas personas pues han sido empatadas con esta palabra poderosa. Gloria al Señor. Vamos a dejar al pastor Salazar para que así deje su número de contacto. Si hay alguna persona pues que lo quiere contactar para una entrevista, una enseñanza, una predicación o para una oración, siempre el hombre de Dios está disponible. Amén, gloria a Dios. Damos gracias una vez más al Eterno, que por estos medios, a través de mi hermano Aneudi Estrella, podemos estar por estos medios para bendecirte. Gloria sea el nombre del Señor con una palabra poderosa. Nunca se te escape eso. Nunca ignore las maquinaciones de Satanás, porque no tenemos lucha ni con carne ni sin sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes celestes de maldad. Soy su amigo y hermano Pastor Salazar. Siervo de Dios por su misericordia. Mi número de teléfono es 829-371-5279. Vamos a orar, mi hermano. Amén. Ministro, vamos a orar por ti, por esos hermanos y hermanas que están siendo atacados. Hombres y mujeres de Dios que están siendo contrastadas. Vamos a orar por ti. Padre amado, en estos momentos, Padre, mira tu iglesia, mira tu pueblo. Esos hombres y mujeres de Dios que en estos momentos están siendo fuertemente tentados, están siendo vueltos atacados con espíritu de metresa, con espíritu de lascivia, con espíritu, Dios mío, de hurto, con espíritu de mentira, de chisme, de murmuración. Padre, reprendemos toda altimaña y toda fuerza contraria y lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús y lo echamos al abismo para honra y gloria tuya. Dios te bendiga más. Para mí ha sido un gozo. Shalom. Bendiciones. Dios te bendiga. Hasta la próxima.